¿Qué tal, amables televidentes? Aquí comienza Balance Financiero. Reciban la más cordial bienvenida. Durante toda una hora estaremos junto a ustedes para debatir los tópicos que son de interés para las partes en el aspecto de la economía, de las finanzas, los negocios, los impuestos, en nuestros diferentes segmentos que cada semana traemos a todos ustedes delicadamente preparados, de manera que cuando hayamos terminado no estemos estresados y mucho menos desinformados ni parcializados. Yo soy su servidor Hermógenes Casado y como siempre me enorgullezco en presentarle a mi querido hermano y amigo Alcedo Ramírez. Bienvenido, Alcedo. ¿Qué tal, Hermógenes? Como siempre, amigos televidentes, un saludo muy cordial. Una vez más a su programa Balance Financiero, el programa objetivo de la televisión dominicana, donde le llevamos a Hermógenes los argumentos más importantes, objetivos relacionados con el mundo de la finanza, la gerencia, y por sobre toda la cosa, noticias de actualidad que tienen que ver con ese mundo tan complejo y tan dinámico. Como siempre, amigos televidentes, le agradecemos a ustedes que nos acompañan semana tras semana y a nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a ustedes semana tras semana. No podemos dejar de mencionar los supermercados Bravos, que son los líderes, los expertos en vender más barato. La novia de Villa, que sigue siendo y seguirá siendo, hay los supermercados Bravos que son los líderes, la novia de Villa, porque ahí encuentra los baby shower para todos, los regalos de baby shower para usted asistir y quedar bien con ese compromiso, y ya cuando el bebé vaya creciendo, juguete para niños de todas las edades. Y no podemos olvidar el arroz El Molino, que ahí usted lo consigue en el mismo supermercado Bravo y tiene que estar en la dieta dominicana. Y también BDO Senfa, la escuela líder en educación permanente en las áreas relacionadas con la economía, la finanza, la contaduría. Y Hermógenes, es importante en este fin de semana que ha habido muchas actividades en la semana convulsas. Recordar que este fin de semana celebramos el 13º domingo del tiempo ordinario en la iglesia, donde las lecturas tienen que ver con la misión de Jesucristo como un ente, como un salvador que supera la enfermedad y la muerte, que son dos graves problemas que estamos confrontando hoy en día en la sociedad moderna. Me hablaba también del hijo, el primogénito de Abraham, ¿era? Exactamente, la lectura que Ismael, que es el hermano de Isaac, y fueron los dos. De los ismaelitas. Exactamente, y son los orígenes fundamentales, por un lado, siguiendo a Ismael, de los musulmanes, y siguiendo a Isaac, ambos hijos de Abraham, los cristianos. Tenemos que ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a estar hablando sobre el acuerdo entre la Asociación de Ayuntamientos y la Dirección de Impuestos Internos. Es muy interesante esto, sin desmedro de el mundo de los impuestos. Vamos a hablar también del impacto económico en cuanto el impacto económico que tiene la veda de la exportación, llamémosla exportación, que es el comercio informal entre República Dominicana y Haití, producto de la mal llamadas repatriaciones, que es simplemente la aplicación de la ley de legalización de ciudadanos extranjeros. Y también vamos a comentarles a nivel internacional sobre las últimas resoluciones relativas a el Obamacare, llamado Obamacare, que es la persistencia del principal proyecto de salud, proyecto social del presidente Obama, que está en su segundo año y que ya se aproxima al final de sus ejercicios como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros pausamos y ya estamos regresando para todos ustedes. No se muevan. Nosotros llegamos a ustedes por la cortesía de los supermercados Bravo, que son los expertos en vender barato. Alcedo, el FEDOMU, que es la Federación de Municipios, que es como si fuera la Federación Dominicana. No la antítesis de la Liga Municipal, pero como algo homologado, ha tenido un acuerdo, ha tenido un acercamiento con la Dirección de Impuestos Internos, y en ese aspecto, pues han acordado una serie de puntos relativos al cumplimiento fiscal de los ayuntamientos. Como tú sabes y como saben los televidentes, ha habido una secuela de auditorías practicadas por la Cámara de Cuentas,
de la República Dominicana, y uno de los puntos, de los hallazgos, de los puntos débiles localizados, ha sido la retención de impuestos y la debida remisión de esos recaudos a la Dirección de Impuestos Internos, que es el órgano regulador de dicho impuesto. Mire, Hermógenes, yo creo que esa es una noticia muy importante y de mucha actualidad, y por eso yo me alegro que tú la hayas traído a colación, porque los ayuntamientos, amigos televidentes, hasta hace muy poco tiempo se manejaban como feudos aparte. Yo recuerdo, Hermógenes y queridos amigos televidentes, que en las estadísticas del año pasado, alrededor del 68% de los ayuntamientos no habían rendido el informe correspondiente a la Cámara de Cuentas del uso y aplicación de los fondos que recibían del gobierno, como demanda la ley. Así que yo me alegro, Hermógenes, que es una gran noticia, porque ya la DGI entonces va a servir antes que la Cámara de Cuentas, de realizar los controles debidos, de tal manera que no solamente los ayuntamientos paguen, o mejor dicho, entreguen el dinero que recolectaron por cuenta de la DGI en sus diferentes municipios, sino que real y efectivamente se ejerce un control sobre esos dineros públicos que puede andar entre el 7 al 10% del presupuesto nacional, y que, o mejor dicho, del Producto Interno Bruto, que nosotros pensamos que son dineros del pueblo y que debe garantizarse su uso adecuado, que no está siendo así en estos momentos. No trascendió a las redes sociales en el sentido de que no está en los periódicos digitales, pero sí estuvo en los periódicos duros y a nivel de titular, donde el director de Impuestos Internos, el licenciado Guarocuya Félix, pues aseveraba que la Liga Municipal Dominicana hay que reestructurarla porque es una entidad desfasada u obsoleta. Entonces, lo dicen en el marco de este tipo de acuerdos y de conversaciones, y quizás se intente referirse al nivel de cumplimiento fiscal de cada una de estas entidades, pero más que el cumplimiento fiscal, o el incumplimiento fiscal pudiera estar asociado muy directamente con los sistemas de controles internos que estén operando alrededor de estas instituciones. Quiere decir, Alcedo Ramírez, que el director de Impuestos Internos ha llamado poderosamente la atención sobre la necesidad de que se den una serie de talleres y de entrenamientos a los sectores administrativos, digamos, al tren directivo o administrativo, operativo de los ayuntamientos. Si nosotros nos vamos a la ley que crea los ayuntamientos, ahora no tengo el número, porque yo no sé si es número 14, 10-10, pues esta ley establece específicamente quiénes deben ocupar cada posición, y habla que para ser contralor, auditor y director financiero de un ayuntamiento necesariamente hay que ser contador público autorizado. Y si usted es contador público autorizado, es muy difícil que necesite este tipo de entrenamiento. Cuidado si es que la política ha permeado a niveles tales que la ley ha quedado en un bolsillo, y entonces las posiciones las están ejerciendo personas que han hecho muy buena campaña política, pero que no tienen ningún tipo de entrenamiento fiscal. Mire, Hermógenes, como tú bien dices, y en adición a lo que tú has planteado, hay dos tipos de entidades que son de mucha actualidad, de mucha importancia, pero que lamentablemente su funcionamiento en República Dominicana se ha, digamos, contaminado un poco, y es los ayuntamientos. Nosotros pensamos, Hermógenes, que las divisiones geográficas, de manera racional y ordenada, pueden ayudar a que se dé un mejor servicio a la ciudadanía, pero aquí en República Dominicana lo que ha ocurrido es que se han convertido en feudos partidarios para más o menos ejercer a plenitud del populismo, y por eso te digo, como tú acabas de mencionar, vemos que faltan los controles internos. Esa estadística que yo te dije, nada más hay que pensarla, y es escandalosa. 68%, hermanos y amigos, no rindieron el informe anual a la Cámara de Cuentas de cómo usaron los fondos. Y el otro tipo de institución, Hermógenes, que es, digamos, muy útil a nivel mundial y dada la característica de vida hoy en día, son las entidades no gubernamentales, las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, que fuera de aquí, Hermógenes, en todo sitio del mundo le llaman el tercer sector,
independiente para tratar de llevar a cabo iniciativas, proyectos para mejorar en sentido general el estándar de vida de la población. Hoy en día aquí en República Dominicana lamentablemente las ONGs famosas están desacreditadas porque se han usado también tendencias políticas, personeros políticos fundan una ONG para recibir dinero del Estado. Dile una fundación para yo entenderte. Una fundación y usarlo entonces como ellos les venga en gana, que también es la otra estadística que te doy. El 45%, amigos televidentes, de las ONG o de las fundaciones, como tú bien dices, tampoco el año pasado rindieron su informe a la Cámara de Cuentas, que deben hacerlo. ¿Por qué? Porque reciben fondos públicos y como tal entonces deben presentar un informe detallado de cómo bien utilizaron esos recursos. Y está muy bien establecido en la ley 122.05, que establece, que regula las instituciones sin fines de lucro, pues está correctamente establecido la necesidad, la obligatoriedad de hacer una declaración informativa porque no pagan impuestos sobre los beneficios y no excelente, vamos a lucro, sobre exceso del ingreso sobre el egreso. Entonces, una declaración informativa a la Dirección de Impuestos Internos 120 días después de la fecha de cierre de su ejercicio económico, de su periodo contable. Entonces, quizás la debilidad pudiera estar en la Dirección de Impuestos Internos, te lo informo, Alcedo Ramírez, desde el punto de vista de que todavía son informaciones manuales, son reportes manuales que hay que ir a depositar y llenar con un lapicero. Entonces se convierte en algo sin interés para las partes, para la dirección, porque no tiene expectativa de recaudos, sino que es simplemente un protocolo de control, y para la institución, la fundación, porque ya ahora no te puedo decir ONG, pues te dije, dile fundación, y para la fundación, porque no va a pagar impuestos y además no tiene ningún tipo de seguimiento este reporte. Es como aquel famoso, oye la palabra, disquete, que se enviaba a la Dirección de Impuestos Internos con operaciones de compra sobre 50,000 pesos. Un requerimiento antes de la norma 0107, antes del 2007, que fue cuando entró en vigencia los comprobantes fiscales. Entonces ese disque se enviaba y lo que se hacía era que se ponía en una tramería allí en la Dirección de Impuestos Internos y tú ni sabía si estaba en blanco o si tenía alguna información fiable debidamente grabada, y eso era con el objeto de hacer los cruces que hoy permite hacer tanto los reportes 606, que son los reportes de gasto que se transmiten a la Dirección de Impuestos Internos, versus los reportes de ingresos que constituyen los comprobantes fiscales. Lo importante, Hermógenes, es que ahí hemos mencionado dos tipos de entidades donde me alegro mucho que la DGI esté atendiendo, porque lo más importante es que son los ayuntamientos y las fundaciones u organizaciones no gubernamentales que tienen un gran papel que jugar en esta época moderna y requieren entonces del control adecuado para que los dineros del Estado, los dineros del gobierno, los dineros del pueblo que reciban, sean utilizados de la mejor manera posible. Y finalmente, Hermógenes, yo creo que una noticia de actualidad que a mí me llama mucho la atención. Antes, si vas a salir del tema, porque tengo algo muy breve que sí, cómo no. Y me perdona. No, está bien, está bien. El exceso de confianza crea que está el peligro, no sé. La confianza, eso fue un abuso de confianza mía. Al Juan de los Santos, que es el presidente de la Federación de Municipios, ha pedido al director de Impuestos Internos la exención del ITEVIS. O sea, no pagar, que los ayuntamientos no paguen ITEVIS. El director le ha contestado que con ese ITEVIS es que se pagan los salarios de los servidores y que ese dinero se queda ahí. Ese es un punto que que amerita un análisis financiero, que ahora mismo yo no puedo entrar en disputa, en discusión, en debate contigo, porque el director siempre en el mejor momento está levantando el dedo pulgar y va a tener que dejar de hacerlo porque ya es el símbolo de un partido político. Entonces yo no sé si es que él será miembro de ese partido, que es el PRD, el PRM, pero él siempre está haciendo con el dedo y ya es un símbolo político y eso no se puede estar haciendo así. Tiene que buscar otro mecanismo, busca una cartillita, usted dice 0 minutos, 1 minuto, 2 minutos. Entonces, Alcedo, esto amerita un análisis, porque puede ser un autoengaño. ¿De dónde vienen los fondos de donde se paga el ITEVIS? Vienen del presupuesto nacional.
Entonces, el ITER que tú reportas es un reingreso es un reintegro, déjame llamarle reintegro proporcional, quizá el 18% en su mayoría, puede ser el 13%, de esos recursos que salieron del presupuesto nacional. O sea, lo que está reciclándose los recursos, pero bien, es una medida, es quizás el recurso ulterior que tiene la Dirección de Impuestos Internos para cruzar informaciones respecto a las fundaciones y a los ayuntamientos y a las instituciones que no pagan impuestos. Sí, así que yo creo que nos están llamando para el cambio, pero verdad, lo de la mano. Así que debemos ir al cambio y volvemos. Sí, nosotros regresamos, tenemos que hablarle del impacto del mercado binacional con Haití, y quisiéramos también dar unos anuncios respecto al Obamacare. Volvemos. Bueno, nosotros continuamos con nuestro espacio Balance Financiero, y se me olvidó proponerte, a raíz de una charla del Infotep, que trajo un expositor internacional para hablar de la responsabilidad social de la empresa. Ojalá tuviéramos 3 o 4 minutos para darle unas pinceladas a este tema de tanto interés, y que suena poco en República Dominicana. Aquí las cosas, parece que las leyes y los procedimientos administrativos lo escriben los salseros, los merengueros y los bachateros, porque suenan y pasan de moda y se sustituye por otro tema. Entre tanto, el mercado bicameral entre Juana Méndez y Dajabón. Binacional, dirá. Yo dije bicameral, sí. Hace rato que estaba amenazando. Binacional. El binacional, entonces no funcionó este viernes, y fue iniciativa de aquel lado. Y no quieren llamarle así, pero dicen en represalia por. Y es posible que República Dominicana vaya a pagar una cuenta que no ha consumido en esta oportunidad. Nadie es tan culpable como nuestro país por haber abierto la frontera para que todo el que quisiera venir para acá a trabajar o a divagar o a pedir en los semáforos, pero la mayoría a trabajar, sin una documentación legal, bueno, que lo hiciera. Fuimos nosotros quien abrió eso. Ahora, en un proceso paulatino, hay que organizar la casa, porque esto no puede ser así, ya que puede entrar todo tipo de personas, y además las reglas, los protocolos internacionales establecen otra cosa. Entonces, decía uno de los que venden pollos y estas cosas que sus asociados están dejando de percibir. Él dijo perdiendo, yo diría dejando de percibir, porque si los congelan alrededor de 50,000, entre 40 y 50,000 pesos por día, nada más los que distribuyen pollos y huevos. Entonces es un mercado muy multimillonario. Recuerdo que hablaban de alrededor de 600 millones al mes, algo así, que generaba este mercado, porque una vez ya estuvo paralizado. En síntesis, siempre hay este tipo de rebeldía o de intentos, que será el tiempo que se encarga de irlo subsanando y poniendo de nuevo las cosas en el nivel donde estaban. Pero mira, Hermógenes, ese era precisamente el tema de actualidad que yo quería, comenzamos a tratar en el segmento anterior, y es que a mí me preocupa el camino que está tomando la situación dominico-haitiana, porque a veces nosotros, como dijimos en un programa anterior, debemos ver que la problemática que tú planteas es una problemática que se ha cocido, vamos a decir, ha llegado a la situación de hoy en día producto de un proceso de más de 50 años. Entonces, no queremos poder, o sea, no debemos querer resolverlo de la noche a la mañana. El otro punto es, nosotros no estamos olvidando, amigos televidentes, que Haití es uno de nuestros principales, quizás el segundo socio comercial. Sin el quizás. Entonces no podemos matar la gallina de los huevos de oro, si vale el término. En otras palabras, como tú bien dices, cualquier problema de falta, vamos a decir, de buenas relaciones, de falta de manejo prudente de la situación,
como tú bien acabas de mencionar, puede revertirse en una veda al ingreso de los productos dominicanos a Haití, y se afectan entonces las relaciones comerciales entre ambas naciones. Eso es algo que no puede ni debe permitirse el pueblo dominicano, como tú bien dices. Tenemos la experiencia reciente, en meses pasados, cuando hubo problemas con la exportación hacia Haití de productos como huevo, pollo, vegetales en sentido general, y los productores de aquí ya tenían el grito al cielo. Hay las pastas. El otro elemento crítico es, amigos televidentes, yo noto que nosotros a veces no estamos manejando bien tampoco el problema o la situación que ha generado, vamos a decir, el caso haitiano con los Estados Unidos y los países del Caribe angloparlante. Ahí también, Hermógenes, si nosotros entonces encima de Haití añadimos nuestro comercio con Estados Unidos y nuestro comercio con el Caribe pequeño y angloparlante, tenemos prácticamente el 90% de nuestras exportaciones, de nuestras relaciones comerciales. Y entonces yo considero, Hermógenes, que nos está faltando un poquito de buena gestión, de buena, vamos a decir el término que tú hablaste al inicio y ahora estoy engrampando, de responsabilidad social. Es decir, nosotros tenemos una responsabilidad social con los migrantes, pero también con las empresas. Y las empresas a su vez tienen una responsabilidad social de pensar, su mercado es el mundo, producir para los dominicanos, pero también producir para los haitianos, para los cubanos, para los jamaiquinos. Es decir, en sentido general nosotros debemos actuar con mucha prudencia. Y prepararnos para los cubanos. Prepararnos, porque mira qué pasa, Hermógenes, decía el gran Papa, Francisco, pero antes de Francisco, Juan Pablo II y Pablo VI, los tres últimos, decían que el siglo XXI va a ser un siglo marcado por dos grandes eventos: la religiosidad, ahí tenemos los problemas que luego hablaremos, los problemas relacionados con la religiosidad y las guerras de religiones, y por el otro lado, las relaciones comerciales. Para ambas situaciones, Hermógenes, se requiere mucha sangre fría, mucha buena fe, mucha falta de odio y mucho amor sobre todo y caridad, y nosotros debemos enfrentar esos problemas de manera abierta. Así que lo más importante, Hermógenes, como ya cerrando con la iniciativa tuya, nosotros pensamos que parte de la responsabilidad social debe ser nosotros acometer los problemas sociales de manera racional y olvidándonos de ese odio, de esa ira, de esa, digamos, atizar los cañones, que muchas veces eso es lo que conduce el divisionismo, y ambas partes o todas las partes involucradas perdemos en esa lucha de odio. Yo admiro la cultura y a veces hasta la paciencia de los ciudadanos haitianos, porque por años han cumplido un rol. En la medida en que nosotros vamos avanzando y vamos superando escollos, por ejemplo lo de la señora con la lata de agua en la cabeza, la fila para llenar los galones, cuando se va superando todo eso, entonces hay una secuela de oficios y de trabajos y gestiones que quedan al descubierto, y ese ha sido el rol que atrás, lamentablemente atrás, sin desmedro de ellos, pues han venido cumpliendo los hermanos de Haití. Los hermanos de Haití, a diferencia de nosotros, son personas profundas en sus análisis y con la facilidad de hablar 2 o 3 idiomas, porque hablan su francés, porque se lo imponen en la escuela, muchos hablan inglés, hablan español muchos, y también hablan lo que le dicen el creol, que cuando es su lengua nativa. Que cuando éramos niños decían que el patuá. Exacto, pero es que es despectivo, dicen algunos. Es despectivo. Quiere decir que no estamos diciendo dejemos la matrícula haitiana ilegal, no. Formalicemos eso, quedémonos con la cantidad que necesitamos, pero a la vez mantengamos, preservemos lo que tú dices, la gallina de los huevos de oro, que es un término muy bien aplicado. En cuanto al tema que te prometí del Medicare norteamericano, pues se le ha otorgado poderes al presidente Obama. Es un gran triunfo de Obama. Ejerza para que mantenga en su 5º año, como la salud, el plan de salud, donde más de
6 millones de ciudadanos se pues, han acogido a esa iniciativa. Se han acogido y han podido tener atención médica gracias a la iniciativa. Y mire, Mógenes, en este segmento es importante recalcar, porque como tú bien lo has planteado en múltiples programas y nosotros lo hacemos, además ambos tenemos una inclinación marcada cristiana y nosotros debemos pensar, no es que nosotros, como tú bien dices, aceptemos así el status quo, la situación generalizada de los hermanos haitianos aquí en República Dominicana, no, pero lo que nosotros propugnamos aquí en Balance Financiero es, en primero, reconocer que la mano de obra haitiana es muy importante para la economía dominicana, número uno. Número dos, que el mercado haitiano de consumo es un mercado atractivo para los productores nacionales. Y tercero, como cristiano, hay que derribar, como decía Jesucristo, la muralla del odio, San Pablo, hay que derribar la muralla del odio. En nuestra concepción cristiana, uno debe ser abierto, somos hermanos todos. Sí, obviamente todo debe ser bien organizado, bien regulado, pero por sobre todas las cosas, hacerlo como Dios manda y de acuerdo a las leyes y a los reglamentos. No podemos olvidarnos, hermanos, que en este fin de semana precisamente se celebra la firma de la Carta Universal de los Derechos Humanos que se hizo en 1945, un día como antes de ayer, en 1945 en San Francisco, es decir, y la Carta Universal de los Derechos Humanos, amigos televidentes, lo que hace es llevar al campo de la política lo que había sido por siglos una gran inspiración de Jesucristo, de tener un reino, de que todos los humanos fuéramos hermanos, nos tratásemos como tales, y donde el divisionismo, el odio, sea erradicado de la faz de la tierra. Así que nosotros propugnamos porque buenas relaciones tengamos con los hermanos haitianos, con el gobierno y el país norteamericano, que son nuestros principales mercados. Y no es claudicar en principio, pero sí manejar las cosas de manera racional, de manera objetiva y por sobre todas las cosas, de manera solidaria, que podamos encontrar soluciones, como dicen los responsables socialmente, soluciones que sean beneficiosas para todas las partes involucradas. Perfectamente, Alcedo, esas deben ser las metas y vamos al cambio, pero fíjate como personas de estas que han emigrado a República Dominicana, en lugar de tú verlo en un centro de diversión, muchos tú lo encuentras en la iglesia. Exacto. No sé por donde tú te mueves. También. Se ve una legión de personas buscando de Dios. Hay movimientos religiosos muy fuertes. Buenos pasos. Muy esas fuertes. Personas tienen valores morales que hay que aprovecharlos. Exactamente. Vamos a la pausa porque venimos con el segmento de contaduría. Nosotros queremos ahí martillar un poquito sobre la ley de quiebra, que es la de la reestructuración financiera, y también ver si entendemos un poquito sobre la situación de Grecia. Exactamente. Volvemos. De septiembre en Hard Rock Hotel en Punta Cana se va a celebrar la 31ª Conferencia Interamericana de Contadores, que es un evento cumbre de la contaduría continental. Entonces el Instituto de Contadores se siente inmerso en este proceso, tiene toda una logística corriendo, montada, la afluencia de participantes internacionales por el gran atractivo que es República Dominicana y los temas técnicos que conlleva el evento, pues ha sido arrollador. Parece que se están agotando los cupos para los participantes dominicanos, y el hecho de participar en este tipo de eventos pues no solamente le da currículum, sino actualización total a los profesionales de las finanzas, de la contaduría, de los impuestos, del quehacer de aquí de Balance Financiero, Alcedo. Mire, Hermógenes, y en este pequeño segmento, antes de pasarle la batuta a nuestro querido hermano y experto del mundo de los impuestos, nosotros queremos resaltar el punto de la importancia de los mercados internacionales para el bienestar financiero de República Dominicana. Nosotros ya vivimos en un mundo globalizado donde el productor no solamente debe pensar en el mercado que tiene local, sino que prácticamente con estos tratados de comercio, de libre comercio, y estos acuerdos, estas facilidades que, por ejemplo,
tenemos con Centroamérica, Estados Unidos y la apertura que tenemos con la Unión Europea, es importante, como decíamos, mantener las buenas relaciones, saber cómo manejar las situaciones críticas y problemáticas que se presentan, pero sobre todas las cosas pensar que estamos en un mundo globalizado, donde las finanzas dependen mucho del contexto ya no local, sino internacional. Y por sobre todas las cosas, el buen manejo de las relaciones internacionales, porque también vivimos en un mundo donde sabemos, amigos clientes, que la inversión extranjera directa es uno de los factores primerísimos del desarrollo. Ningún país hoy en día, amigos clientes, puede vivir sin inversión extranjera directa. Y entonces, para eso es importantísimo, Hermógenes, amigos clientes, tener las cosas claras internamente, huirle a los problemas sociales con otras naciones, rehuir las emboscadas que nos presentan a veces los enemigos del país o los competidores del país que quieren que República Dominicana, su prestigio internacional, se vea de alguna manera afectado por atender problemas de manera inadecuada. Así que nuestra exhortación, aunque parece un tema un poquito alejado de la finanza, amigos televidentes, no nos podemos olvidar de el gran aporte de los economistas y el gran aporte de los financistas cuando dicen que mucho de la finanza tiene que ver con la percepción del ser humano. Y cuando tú manejas percepciones, estás manejando sentimientos, estás manejando razonamientos, pero muy afectados por la afectividad, y valga la redundancia, por el afecto, por el sentimiento. Entonces, las finanzas están muy influenciadas por el factor psicológico y emotivo. Entonces, nosotros tenemos que manejar los problemas de manera racional. Por eso es que te digo, no dejarnos llevar por esas provocaciones. Y por sobre todas las cosas, como decía el gran Juan Pablo Duarte, ser justos. La justicia, no nos olvidemos que es, el Señor Jesucristo decía que uno de los elementos claves del reino de Dios es ser justos, la justicia. Y obviamente lo que tú siempre has mencionado, el amor y la caridad. Así que cuando uno reúne esos tres elementos, estamos seguros que la solución a los problemas va a ser soluciones solidarias, van a ser soluciones aceptables para todas las partes y por sobre todas las cosas van a ser soluciones justas. La globalización es sinónimo de competencia. Exactamente. Entonces, que gane el mejor. En un mundo globalizado, en un ambiente competitivo, mercado es mercado, producto es producto y servicio es servicio. La diferencia lo va a marcar la calidad con que tú lo sirvas. Exacto. Y las facilidades que tú otorgues. Y en el caso que nos ocupa, pues el marco jurídico que tú puedas implantar en tu territorio como una forma de garantizar la continuidad y la existencia de esos negocios, que pueda limitar el nivel de los riesgos. En República Dominicana se está debatiendo, desde el año 14 está cursando el proyecto de ley de quiebras o reestructuración financiera de las empresas, donde se permita correr con una asistencia, con una intervención que pudiera ser una regulación estatal, con miras a que los puestos de trabajo que han generado esas instituciones hoy amenazadas se puedan salvar por la crisis financiera, pudieran subsistir. En ese aspecto simplemente te leo aquí una pequeña cita de un escrito que dice que las empresas tengan un mecanismo que le permita sobreponerse a momentos de crisis financieras, y que en caso de que sea inevitable la debacle estructural de una empresa, acreedores y empleadores tengan asegurados sus derechos. Son los mejores argumentos del proyecto de ley de reestructuración y liquidación de empresas y personas físicas y comerciales, que se estudia actualmente en la Cámara de Diputados, según expertos. Y ahí también, Hermógenes, amigos clientes, tenemos una gran responsabilidad como país, porque penosamente somos de los pocos países, por lo menos de América, que no disponemos de ese tipo de legislación. Porque tú lo sabes, Hermógenes, como asesor, lo sabemos nosotros también como empleados en entidades públicas y privadas. Es importantísimo muchas veces disponer de un respiro, porque cualquier entidad se puede ver inmersa en un proceso de iliquidez y con
buena legislación y con buenas normas que le permitan por lo menos solventar esa situación, estamos convencidos que muchos empleos que hoy en día se han perdido en República Dominicana por no existir ese tipo de legislación, en el futuro puedan ser salvados. Bueno, y cumpliendo la agenda y ya en el minuto que queda del segmento para pasar al mundo de los impuestos con Canaguate y Aide, pues la situación de Grecia, que dijimos que íbamos a dar una pincelada, es inminente que el dicho de que no hay plazos que no se cumplan ni deudas que no se paguen, pues es inminente y es real y es tangible. Sencillamente a Grecia se le han vencido las cuotas que tiene que pagar durante el mes de junio con N del año 2015 como producto de los acuerdos de subsidio a que tuvo acceso para evitar la quiebra y que impacta fuertemente la Unión Europea, la comunidad europea que está constituida por la mayoría de los países de ese continente. Entonces, momentáneamente los recursos no han estado disponibles, pero tampoco ha habido un plan que satisfaga de manera racional a los organismos acreedores. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, la Comunidad Económica Europea y también estamos hablando del Banco Mundial. Es un ejemplo típico, hermano, amigo televidente, para ya irnos al cambio, de una situación que no ha sido manejada de manera inteligente por el gobierno ateniense. De manera que es un mensaje que pudiéramos nosotros aprovechar, un mensaje en una experiencia que pudiéramos aprovechar como país e hilar bien la composición de nuestros pasivos financieros como nación. Vamos a una pausa, Alcedo. Nosotros hemos cumplido la misión de los primeros segmentos. Corresponde a Norma Aide junto con Francisco Canaguate, pues cerrar el programa con este interesante mundo de los impuestos. Volvemos. Este es su segmento impositivo que como cada semana tenemos por aquí con la grata compañía de Francisco Canaguate, el experto fiscal. Permíteme saludarte. Hola Norma, hola amigos televidentes, bienvenido a su espacio. Bueno, Francisco, a pesar de que la semana pasada ese tema que nosotros trajimos 2 semanas corrido gustó muchísimo, pero vamos hoy a ver si traemos otro que sea tan interesante como eso y que sea del agrado de los amigos televidentes y sobre todo que les sirva de orientación, que es la idea que nosotros siempre tenemos por acá. Yo quiero que hablemos hoy de la propiedad inmobiliaria, pero lo quiero que lo toquemos a nivel físico de persona, o sea, la copropiedad y el impuesto a la propiedad inmobiliaria. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es esto de copropiedad? ¿Cómo se da un caso de este tipo dentro de una propiedad inmobiliaria? Bueno, ese es un tema de actualidad, un tema que abarca a toda la población, a toda la sociedad. Sí. Aunque el tema del impuesto al patrimonio inmobiliario se define en la ley de esa manera, pienso que es un impuesto a los activos inmobiliarios. Exacto. Porque recuérdate que no toma en cuenta las deudas de las personas. Sí. A partir de la ley 253/12, realmente se introdujo un cambio significativo en el aparato fiscal e inmobiliario que ha tenido distintas consecuencias. Sí. Una de ellas incluso un poco la desaceleración en la demanda de inmuebles. Esa ley ha contribuido a que disminuyan las ventas y los precios en el mercado, porque al cambiar la filosofía y el concepto dentro de lo que era la inversión inmobiliaria para fines de alquiler, Sí. esto ha cambiado significativamente porque antes un inmueble tenía una exención directamente el inmueble. Sí. Y cambió para que la exención fuera completamente a la persona. Exacto. Quiere decir que ya al conjunto de lo que tiene una persona. a la persona, o sea, si una persona tiene 3 inmuebles, Sí. se suma el valor de los 3 inmuebles y entonces la persona tiene una exención.
para fines del pago del impuesto. Que es de 6.752.200. En la actualidad, que comenzó con 6,5 millones y por el ajuste por inflación, Exacto. Va creciendo. Es decir, que entonces el conjunto de todos esos inmuebles que tiene una persona, si suman 30.000, 30 millones, se les retan estos 6.752.000. La diferencia paga el 1%. El 1%. Pero el tema que tú has traído no es ese. No es ese. No es evidentemente, ese. Eso es como una ambientación, claro, para que los amigos televidentes tengan pues, puedan seguir el hilo conductor. Exacto. De por qué este comentario que estamos desarrollando. ¿Qué significa la copropiedad? Exacto. Como su nombre lo indica, hay una propiedad común, que puede ser de 2 personas, de 3 personas, de 4 personas. Eso es muy frecuente, que se pongan de acuerdo personas amigas que van a desarrollar un proyecto en un momento determinado a título de persona física y deciden asociarse para comprar un inmueble. Sí. Entonces el inmueble tiene un título. Sí. Ese título es su matrícula. Sí. Eso es lo que garantiza el derecho de propiedad del titular de esos derechos. Y ese título está a nombre de todas las personas que contribuyen. Exactamente. Cuando está en copropiedad, todos los copropietarios aparecen dentro del título. Eso significa que cada uno tiene un derecho proporcional dentro del valor global. A lo que aportó. A lo que aportó o a lo que vale en el mercado en un momento determinado. O al valor fidedigno que tiene la DGI. ¿Dónde se ha presentado el cambio radical en que la DGI o quien patrocinó el reglamento 5013 dice que es imputable la totalidad del valor en copropiedad al primero que aparezca en el título? Es decir, que si un certificado de título dice que los copropietarios son 4, que cada uno es propietario de un 25%, la DGI dice no. El primero que aparece es dueño del 100% a los fines fiscales. Es decir, que si ese inmueble vale 10 millones, los 10 millones se le imputa al primero. Al primero quedando exentos los demás copropietarios. No exentos, sino excluidos. Excluido, exacto. Entonces, puede esto ser, desde el punto de vista fiscal, un criterio, pero evidentemente que choca con lo que es el derecho de titularidad, con lo que es realmente el propietario del inmueble. Además perjudica a uno. Puede perjudicarlo de una manera extraordinaria. Si ese no tiene otro inmueble, a lo mejor quien se perjudica es el fisco, porque a lo mejor los otros tienen varios inmuebles y esa copropiedad pudiera subir el valor del gravamen. Sin embargo, si al primero que se le atribuye no tiene ningún inmueble, probablemente este pagará menos el inmueble que si fuera distribuido en la parte proporcional. Yo no quisiera entrar en la consideración de cómo paga más o cómo paga menos. Quiero entrar en la condición del derecho que tiene como copropietario cada uno a imputar su porción dentro de su declaración inmobiliaria. Dime una cosa, a veces que yo estoy equivocada. Si el inmueble cuesta 10 millones y son 4, significa, y tiene cada uno un 25, significa que cada uno tiene 2.500.000. Exactamente, que es la porción que debía sumarse. Entonces no pagan ninguno porque son 2.500.000. No lo incluyen en ninguna parte. Pero si fuera lo real es, si cada uno tiene 2.500.000, entonces si tú te pones a pensar, si cada uno tiene 2.500.000, no pagaría porque no está por debajo de la exención. Si solamente tuvieran ese inmueble. Esos son elementos que habría que analizar. Mira cuántas cosas se desprenden de ahí. Sí, pero no se puede gravar a la fuerza una situación quitándole los derechos de propiedad que tiene uno, porque hay otro problema. En la declaración de impuestos sobre la renta, cada uno de los copropietarios tiene que presentar su patrimonio y esa porción que él tiene ahí la va a presentar en su patrimonio, dentro de lo que son los activos inmobiliarios. Sin embargo, no va a aparecer
en la declaración del impuesto a la propiedad. A la propiedad. Entonces, fíjate cómo se hace inconsistente Sí. el texto con lo que es la realidad, pero sobre todo el impuesto es al derecho a la propiedad, y el derecho de propiedad es un derecho inalienable. Sí. Entonces, desde el punto de vista fiscal, se está considerando como un criterio de facilidad, el primero, que puede beneficiar la recaudación o puede perjudicarla. Nada garantiza que lo va a beneficiar, pero no lo veo como un criterio válido desde el punto de vista de la titularidad. Esa es la situación que se da. Sí. Entonces, puede haber un pleito entre dos copropietarios o Sí. entre tres copropietarios, porque al que le atribuyen el impuesto tiene que pagarlo, Sí. pero él debe reclamarle a los demás copropietarios una porción de ese impuesto, De ese impuesto. y ellos no están obligados, desde el punto de vista fiscal no están obligados, Sí. porque eso no aparece en su registro ni en su declaración. Ay. Entonces genera o puede generar conflicto Una interno controversia. entre los copropietarios. Sí. Que le dicen, mira, a mí no me pusieron ese impuesto. Ese Claro. impuesto dice la DGI que es a ti que te corresponde. Y entonces viene el pleito, no, pero ustedes saben que no es mío solamente. Y miren, aquí está el título, cada uno lo tiene. La otra parte es cómo influye esto si uno de los copropietarios pone en garantía ese inmueble, Ay, que Dios no es al mío. que han considerado titular. Sí. Cuando pida una certificación a impuesto interno, él no va a figurar. Ay, Dios mío. Es conflictivo el asunto. Fíjate cuántas cosas Cuántas cosas se desprenden. se desprenden de una mala forma Sí. de ver. Y eso está reglamentado así, Francisco. Ese es el reglamento 5013. Si la memoria no me traiciona, es el artículo 14, ¿Y desde cuándo está ese reglamento? desde el año 2013. Desde cuando se... Eso es consecuencia de de la la ley 253, Ay, Dios, esas son de los entuertos que hay que arreglar. que hay que ir revisando y ajustando. Sí, ajustando. Igual que también en algún momento pienso que debemos tratar otro tema que para mí tiene una trascendencia notable, que es el tema del valor liberatorio del peso dominicano, porque es un problema constitucional, es un problema que está contenido en el Código Monetario y Financiero, en la Ley 18302. Ajá. Sin embargo, la DGI ha reglamentado un criterio que choca directamente con la fuerza liberatoria del peso, Sí. porque dice que si los pagos son de más de 50,000 pesos, tienen que estar necesariamente por vía bancaria o a través de cheque o de transferencia bancaria, O con sea lo que, cual entra en contradicción la fuerza liberatoria o sea que liberadora del peso. el contribuyente no puede pagar en efectivo a partir de Cuando 50,000. es más de 50,000 pesos. Tiene que ser con cheque O transferencia bancaria, transferencia por medio bancaria. bancario. por medio bancario. Y yo entiendo la actitud y la posición de la administración tributaria desde el punto de vista de buscar el control y la formalidad, Sí. pero choca entonces con lo que es la definición del peso dominicano, Ujú. que tiene fuerza liberatoria o liberadora de todos los compromisos y obligaciones. Entonces, ahí hay un tema constitucional y un tema que hay que ajustar con el Código Monetario y Financiero, que voy a sugerirle que hagamos un programa solamente de eso en balance financiero. Pienso que sí. Bueno, Francisco, quedó claro el asunto de la copropiedad y el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que es un tema que ya nos habían pedido por acá, y yo creo que quedó bastante claro con los amigos televidentes que nos siguen. Nos vamos. Estos son temas puntuales que Claro. se están tratando precisamente a petición de algunos televidentes que nos han hecho esa sugerencia. Ujú. Y nosotros nos debemos tanto a la administración tributaria, que queremos apoyar dando las explicaciones, como a los contribuyentes que nos piden esa orientación. Así mismo, vámonos, pero sí, antes vamos a dar las gracias a nuestros patrocinadores, Francisco.
Los supermercados Bravo son la gente experta en vender barato y que durante toda esta semana, desde el 29 de junio al 4 de julio, tendrá una feria de productos americanos. Llegó el tío Sam a los supermercados Bravo y estos productos van a estar todos a bajo costo. Arroz El Molino, que usted puede conseguir obviamente en esa semana y todos los días en los supermercados Bravo, porque Arroz El Molino es el más selecto de todos los selectos. La Novia de Villa, especialistas en baby shower, esa tradición que está ahí en la Roberto Pastoriza, esquina López de Vega, con no solamente los baby shower, sino también los juguetes para sus niños. Y también nuestra gente de BDO ENFA, que es la Escuela Nacional de Finanzas y Auditoría, la primera, la pionera, y que cada semana pues nos mantiene actualizados con todos estos temas, que usted también puede enterarse si usted hace uno de esos cursos y uno de esos diplomados que tenemos en BDO ENFA. Señores, las gracias por la compañía. Se fue ya junio. La semana próxima ya estamos en julio, así que Dios mediante nos vemos. Se me cuidan mucho. Vamos a dar las gracias por la atención de esta semana. No sin antes, claro, mencionar a nuestros patrocinadores que están siempre con nosotros, los supermercados Bravo, que son la gente experta en vender barato y que tienen sus sucursales abiertas hasta las 10 de la noche y una muy en especial hasta las 12 de la noche en las Núñez de Cáceres, en Santiago y en Megacentro, allá en la zona oriental. Así es. También tenemos nuestro arroz El Molino, que es el más selecto de todos los selectos y que está ahí en los primeros tramos, así, en el supermercado Bravo para que